Señores, hablaremos de la gula, de los excesos en la mesa. Hace algún tiempo hablamos aquí en este programa de la comida, de ciertas convenciones que rodeaban su culto. Hemos hablado también alguna vez de los 7 cocineros de Grecia. Decían que cada uno de ellos había inventado un plato o una salsa, ¿no? Hablamos también aquí de los espartanos y de aquella sopa negra que según parece había que ser muy hombre para tomarla. Recorrimos los banquetes romanos, los ayunos impuestos por el Corán, y contamos extravagancias de reyes tales como Enrique I de Inglaterra, que era adicto a las anguilas. Quiero decir que se las comía, ¿no? Claro. Y murió a causa de una indigestión de anguilas. Electrocutado. Pero sí, porque se trataba de anguilas eléctricas que son más peligrosas que un secador en la bañera. Hoy hablaremos, sin embargo, de otra cosa, mejor dicho, de la misma cosa, pero la ilustraremos con otros ejemplos. Ahí nuestro Alejandro Dumas, el amigo Dumas, autor de Los Tres Mosqueteros, del Conde de Montecristo, en fin, y tantas obras, un amigo de la casa, escribió también un libro titulado Mi Diccionario de Cocina, donde cuenta detalles curiosos acerca de la historia de la comida. El amigo Dumas empieza desde el principio del mundo, cita la fruta del árbol prohibido que Eva ofreció a Adán, que no está tan claro que sea una manzana, y hay discusiones al respecto. Cita, entre otras, Dumas, a la fruta del árbol prohibido, al plato de lentejas que Jacob le dio a Esaú, y que sirvió de pago para el derecho de primogenitura. Ustedes saben, los dos hermanos, ¿se acuerdan? Lo hemos contado muchas veces. Jacob era el primogénito, pero un día estaba muy hambriento y apareció Esaú, el hermano, el colorado, que estaba morfando lentejas. Y Jacob tenía mucha hambre y le dijo: dame lentejas, no te doy el plato si vos me cedés el derecho de primogenitura. Y tenía tanta hambre Jacob que se lo cedió. O por ahí es otro el cuento. También hemos contado a este respecto un montón de otras cosas. Dumas decía que la mesa había impulsado a importantísimos pasos en el camino al progreso. Eso no es decir mucho. Digo, la mesa en tanto lugar donde se sirve la comida, ¿no? Y, por ejemplo, Cristóbal Colón había descubierto América buscando las Indias precisamente porque las Indias eran proveedoras de las especias que se consumían en Europa, especias cuyo monopolio estaba en manos de los venecianos. También estaban los turcos ahí que impedían el paso hacia el oriente, etcétera. Y muchos de estos condimentos se cotizaban a precio de oro, ¿no? La pimienta era tan preciada que no solo se servía en la mesa, sino que también acompañaba a veces los rescates que exigían mucho dinero. Faltando dinero se agregaba pimienta como moneda noble, ¿no? Con respecto a los hebreos, hay que decir que más curiosos que los placeres de la mesa eran los ayunos, ya que el ayuno era obligatorio en el luto. El que lo observaba bebía solo agua y tenía que vestirse miserablemente y dormir sobre ceniza, y no rompía el silencio sino para entonar lamentaciones. Los ayunos prescritos por la ley eran anunciados al son de una trompeta, y los ancianos de los templos exhortaban a todos a que hicieran penitencia. Había días de ayuno general, y también el ayuno que comienza a la puesta del sol y dura hasta el día siguiente, hasta la aparición de las 3 primeras estrellas en el cielo, ¿no? Salvo que estuviese nublado, a empezar alguno, bueno. En estos casos no se debe comer ni beber ni siquiera agua. Y las comidas de los primeros cristianos eran poca cosa, ¿no? Una reunión de hombres de toda clase, fraccionaban el pan, se tomaba estrictamente lo necesario, así que no hay mucho que decir. Pero en la Edad Media empezaron a hacer más todavía que eso, sino que apenas empezaron a sancionar al que morfaba mucho. Al que se lo encontraba culpable de gula, lo sujetaban y le metían un pedazo de ternera atado en el cogote. Brantôme cuenta que la mujer que comía en Cuaresma jamón, por ejemplo, que estaba rigurosamente prohibido, era condenada a pasearse sin ropa, con un jamón atado a la espalda,
O sea que si una señorita morfaba jamón, en Cuaresma le ataban un jamón a la espalda y se paseaba por ahí como Dios la trajo al mundo. Bueno, esos eran tiempos. Claro. Uno salía por ahí y decía, che... se conoce que fulana comió... Claro, o si no, mira esa mina desnuda con un jamón en la espalda. Bueno, habrá comido jamón en Cuaresma, decía el otro, ¿no? Bueno, algunas ya venían con el jamón incorporado. Citaré también al rey de Nínive, llamado por los griegos Sardanápalo. Probablemente era Asurbanipal, o aquel a quienes los asirios llamaban Asurbanipal, o aquel al que nosotros llamamos Asurbanipal, sin que en realidad se sepa muy bien cómo demonios sonaría el nombre de aquel rey en asirio. Bueno, este Sardanápalo ofrecía recompensas de 1000 piezas de oro al cocinero o al aficionado que descubriese un plato nuevo. Parece que su vida estaba rodeada de orgías, de lujos, de refinamiento. Cuando unas tropas enemigas decidieron invadir Nínive, Sardanápalo reunió en su palacio todas sus riquezas, prendió fuego a su palacio y prefirió morir con todos sus bienes antes de la cautividad. Esto lo dicen de Sardanápalo, pero me parece que no fue así como murió Asurbanipal, así que andá a saber de quién estamos hablando. Bueno, citaré también a la ciudad de Crotona, allá en el sur de Italia. Se hizo célebre primero por haber destruido a su ciudad rival, Sibaris. Hemos hablado de Sibaris, que tiene mucho que ver con los excesos en la mesa. Parece que los habitantes eran grandes bebedores y comedores, dormían sobre colchones de pétalos de rosas, y se dice que notaban si un pétalo estaba doblado, y eso les impedía dormir. Incluso hicieron matar en Sibaris a todos los gallos porque su canto los despertaba en lo mejor de sus sueños. Yo creo que hicieron bien. Crotona también tenía un gran comedor, que era un ciudadano llamado Milón, casualmente. Milón de Crotona, que había sido 7 veces campeón olímpico, un día cargó sobre sus espaldas un novillo, lo transportó 120 pasos, lo mató de un puñetazo en la cabeza, lo hizo asar y se lo morfó entero, que era lo único que faltaba que le hiciera, ¿no? De Milón se cuenta también que diariamente se comía 7 kilos de carne y 8 kilos de pan y bebía 15 litros de vino. Verdaderamente un señor muy comilón. Hablaré también del emperador Claudio Albino, uno de los 5 que hubo en el año 193 después de Cristo. Se comió en un desayuno, y esto está rigurosamente anotado por los escribanos, 500 higos. Le habrán salido boqueras. 500 higos. ¿Me entendés lo que te digo? 100 duraznos, 10 melones, 4 docenas de ostra y 2 kilos de uva. 2 kilos de uva de vicio, ya. Sí, debe. Está de más. Ahora, la ostra y el higo no... No, lo más rico. Maravilloso. Pero eso no es nada si creemos lo que se cuenta del emperador Maximino del año 235, que comía diariamente 16 kilos de carne y se mandaba 32 litros de vino. Era tan gordo que los brazaletes de su mujer le servían de anillos y su cinturón de brazalete. Y así. Y así. Si lo pensaste. Bajo los reinados de Augusto y de Tiberio, vivió el consejero y potentado Marco Gabio Apicio. Tenía mucha guita, estamos hablando de Roma, pero se la gastó toda en los placeres de la mesa. Un día su administrador le dijo que solamente le quedaban unos pocos estercios, lo cual habla muy mal del administrador, ¿no? Porque debió haberle avisado mucho antes. Como tantos administradores. Como tantos administradores, que te avisan siempre el último día. El caso es que este hombre, Marco Gabio Apicio, se metió en un baño de agua caliente y se hizo abrir las venas, que era un modo muy corriente de matarse en aquellos tiempos. Se la había gastado toda en comida. Hay que citar a Levi-Strauss, que observó en un análisis de los modales de la mesa que el comer decorosamente es un fenómeno cultural europeo relativamente reciente. Con el tiempo fueron reprimiéndose en la mesa una serie de actos espontáneos, como por ejemplo comer con los dedos. Sí. Y ahí está San Pedro Damiano, que cuenta con indignación, ya muchos siglos antes, que la esposa de Pedro Orsegolo, que era dux de Venecia, en vez de comer con las manos usaba un tenedor de 2 púas.
A esto San Pedro Damiano lo consideraba un lujo insensato que sin duda le traería la cólera divina a ella y a su marido, y efectivamente los dos murieron de peste, así que tenía razón San Pedro Damiano. Como casi todos comían con los dedos, algunos pueblos usaban para limpiarse heno o aserrín. Los espartanos se limpiaban con pedazos de pan, yo hago lo mismo también, que luego arrojaban a los perros. Qué bien, bueno. Los romanos usaban lienzos perfumados, pantalones perfumados, con perfume. claro. Y se lo pasaban por las manos y la cara. Más tarde aparecieron los lavaderos, unas fuentes que se dejaban cerca de los comensales, para mojar los garfios después de roer los huesos y las cáscaras. Bueno. De hecho, en nuestra independencia, se cuenta que en el banquete de la independencia en Tucumán, el 9 de julio de 1816, no había más de 2 o 3 tenedores en toda la ciudad que fueron conducidos a la casa histórica ese día. Mirá vos, no sabía eso. A mojarse los garfios con grasa, claro. En los banquetes medievales se usaba mucho el bufón, no para comerlo, O para secarse. sino para divertir a los que comían. Se suponía que uno debía comer y divertirse al mismo tiempo. Enrique II de Inglaterra le dio una distinción nobiliaria a un hombre llamado Roland Le Farté, que tiene nombre francés porque todos tenían nombre francés, claro, en aquel entonces en las cortes de Inglaterra, y le dio esa distinción con tal de que amenizara todas sus cenas con, leo, saltum, cipletum et petum. Dorio es el que sabe latín de aquí. Sí. En este programa las malas palabras las decimos en latín. Precaución que no se toma, por ejemplo, en algunos programas de televisión donde las maldiciones comienzan cuando usted llega. No ha sido una crítica a esto. No. Me parece muy bien que se expresen con libertad. Que se expresen con libertad. Y también una última cita a los parásitos que había en los banquetes de la antigüedad clásica, ¿no? Que eran clientes o criados que se presentaban en la mesa para acompañar a un hombre rico, ¿no? Colados que estaban ahí en Grecia y Roma antigua, esto era. Y se sentaban en lugares alejados de la mesa central, se los servía en último término, no se les ofrecían algunas de las exquisiteces, decían los tipos, ¿no? A modo de queja. La expresión latina significa: ¿cómo es que no me han servido esa exquisitez? Bueno, estos tipos estaban obligados a hacer bromas, los clientes digo, sí, ¿no? Los parásitos. Sí. Y es una costumbre que se sigue hasta nuestros días, porque los colados son los que hacen bromas y hablan continuamente en los banquetes. Y también estaban obligados a dejarse ridiculizar a cambio de la comida. Era toda una profesión, ¿no? El emperador Augusto tenía uno de estos acompañantes llamado Gaba, el cual era invitado siempre con su esposa, que se llamaba Irene. Pero parece que el emperador Augusto estaba fascinado por Irene, y Gaba tenía que mantener los ojos cerrados mientras Augusto devoraba, con la mirada a su mujer. Cierto día, un esclavo trató de robarle el vino a Gaba. Gaba sacó la espada, lo atravesó al hombre, lo ensartó y dijo: solo estoy dormido en lo que se refiere al emperador. Muy bien, muy bien. Sin embargo, por esta gracia fue condenado a muerte y la bella mujer naturalmente quedó en manos del hambriento Augusto, así que de nada le sirvió su discreción. Bueno, ¿a quién dedicar este pequeño catálogo de excesos y costumbres extrañas, querido Jorge? Estaba leyendo, Alejandro, en este fin de semana cayó en mis manos un libro de Stevenson que desconocía, que se llama Secuestrado. Parece que fue la última novela que escribió, donde me impresionó que a lo largo de 27 capítulos y 6 meses, que son los narrados en esa novela, se dedican a comer no otra cosa que gachas hervidas, supongo que haciendo referencia a la avena, ¿no? La avena que se servía por allí. Y pensaba que para esos mismos días, los europeos que habían llegado a nuestras tierras habían tenido el gran beneficio de los frutos de América, porque ciertamente, del mismo modo que alguna vez se le preguntó a algún monje que daba vueltas por estos pagos qué era lo favorito, que él encontraba en la olla podrida, en el cocido, es decir, en el puchero, respondió lo mismo que el autor de una pieza inmortal, ciertamente, y dijo: pongámosle como título a esta canción lo más sabroso que tiene el puchero, que no es otra cosa que el choclo. Y entonces, en homenaje al choclo, un homenaje muy merecido, por cierto, escucharemos a Horacio Salgán y Ubaldo de Lío tocando precisamente este tango. Se me hace agua la boca. Adelante.